Bueno, el miércoles, fue el 3 de junio, hemos asistido a una marcha realmente muy importante. Se cumplieron 11 años de Ni Una Menos. Recordemos que Ni Una Menos se inició con la muerte de la adolescente Kiara Páez, de 14 años, que estaba embarazada en la localidad de Rufino, por lo cual fue condenado su novio, también un menor de edad, en ese momento de 16, y bueno, por este femicidio, brutal femicidio de Kiara, que fue brutalmente asesinada en la casa de su novio y enterrada en el patio de esa misma vivienda en la localidad de Rufino, y que desató una movilización masiva en ese momento, que comenzó en Rufino y se extendió a todo el país, por bueno, estos casos, ¿no?, de violencia de género, y para terminar con este flagelo, ¿no?, que nos involucra a todas las mujeres, y que no, y a pesar de ya 11 años que pasó este hecho tan terrible, no fue el primero, porque antes también, pero bueno, había otra concepción de este tipo de hechos. Se hablaba de crímenes pasionales, de en una sociedad que seguía sosteniendo los lineamientos de una sociedad patriarcal, donde el machismo era lo más sobresaliente, y donde la mujer era sometida. Bueno, finalmente esto fue cambiando a lo largo de los años, y hoy estamos en otro momento, pero con los mismos reclamos. Y estos reclamos tienen que ver con que, bueno, basta de matarnos, ¿no? Basta de que la mujer siga padeciendo. En estos últimos días, justamente al cumplirse 11 años de Ni Una Menos, se produjeron 3 femicidios casi en el mismo momento. El más mediatizado, que es más tuvo impacto en los medios, fue el de Agostina Vega en Córdoba, pero ocurrieron otros más en distintos puntos del país. Y bueno, este movimiento lo que pretende es la visibilización de esta problemática, y que bueno, sigan implementando políticas públicas para terminar con este flagelo. Pero ¿en qué situación estamos, ¿no? Porque esto tiene que ver con el funcionamiento también de distintas instituciones del Estado, distintos momentos que hoy estamos atravesando de vuelta la misma situación. Hemos retrocedido en materia de derechos hacia la mujer. Los distintos gobiernos han quitado todas las políticas de género, y bueno, estamos retrocediendo en esta cuestión de derechos. Pero bueno, hoy nos visita, estamos con la abogada penalista Candela De Marchi. También vamos a tener otras invitadas que nos van a contar, bueno, un poco la visión. Bueno, ¿cómo viviste Ni Una Menos? Candela, buen día. Muchas gracias por venir hoy acá. Alejandra, no, gracias a vos por la invitación nuevamente al espacio. Buen día también a la audiencia, televidencia, sí, que nos acompaña. No, bueno, muy difícil empezar después de tus hermosas palabras para un gran referente, y me recordaba, además, entre las grandes hazañas del Indio, fue el haber estado presente en el funeral a través de unas palabras, en el funeral de Micaela García, que también fue un femicidio que resonó mucho en la Argentina. Bueno, un poco Ni Una Menos fue un nuevamente volver a repensar, y que necesitamos estar en las calles, necesitamos todavía seguir reconstruyéndonos como sociedad, porque evidentemente lo que pasó con Agostina Vega nos muestra la falta de capacitación, la falta de trabajar en políticas en lo que implica la violencia de género y la desprotección, lamentablemente, en las cuales se encuentran
nos encontramos las mujeres, pero sobre todo se encuentran las niñas y las adolescentes también, ¿no? Porque eso también nos hace repensarnos en reforzar en las niñas y en las adolescentes una mayor protección por su condición, obviamente, de mujeres propiamente, que eso ya tiene un impacto, pero además porque son niñas y adolescentes que necesitan ser resguardadas. Digo, lo que pasó con Agostina nos reafirma eso y justamente me había pasado esa semana en lo profesional una situación de una mamá que la llaman porque su hija estaba en un lugar, un hotel puntualmente, con una persona de 36 años que la había contactado a través de un juego en línea y bueno, la policía, y aún así que es la personal policial capacitado para este tipo de casos, que está en lo que se conoce como la Comisaría de la Mujer en Rosario, tuvo muchas falencias al momento de transmitirle la información a la fiscal que estaba de turno, y eso hizo que, bueno, no se pueda trabajar en los primeros momentos de una investigación en pensar este episodio como un posible hecho de grooming. Una adolescente que parecía estar alcoholizada y bueno, eso llevó precisamente a que no se pueda trabajar desde los primeros minutos de la investigación. Eso nos hace reforzar un poco lo que necesitamos, que son políticas públicas, pero también esto de lo que hablábamos de la capacitación, hoy la ley Micaela, que fue pensada en este sentido. Exacto. Bueno, la capacitación a todos los estamentos estatales también está resentida en ese sentido. Sí. ¿Cómo impacta el Ni Una Menos en la actuación de la justicia penal argentina? ¿Hay alguna modificación? Porque bueno, esto que pasó con Agostina, ¿no? De las primeras horas que, si bien, bueno, no terminamos de conocer bien si en qué momento fue el asesinato, pero podría haberse evitado, no podría haberse evitado. ¿Hay una modificación en la Administración de Justicia en relación a lo que pide Ni Una Menos, a las consignas de Ni Una Menos? Yo creo que hubo un gran avance en todo este tiempo en lo que tiene que ver con la Administración de Justicia, en la forma de investigar. Hoy tenemos protocolos, por ejemplo. A modo de ejemplo, hoy hay protocolos en materia de investigación cuando estamos hablando de casos donde se trabaja, obviamente, desde una posible desde la posible figura del femicidio o desapariciones de mujeres. Ya existen protocolos y nos exige, o sea, el hecho de tener una mujer que puede ser víctima de alguna desaparición o un posible femicidio nos exige ya aplicar esa mirada. Después se verá si efectivamente fue una situación de un delito en un contexto de violencia de género o no, pero nos exigen los protocolos hacerlo en este sentido. A mi parecer hubo mucho avance. Hay otra capacitación respecto de todos los obviamente las personas que están involucradas en lo que es la investigación y el llevar un proceso penal. Nos faltan muchas cosas, y lo que sucede en estos contextos de retroceso en materia de políticas públicas, a mi criterio, lo que genera es amparar muchas veces la desidia que existe en algunos funcionarios, pero además legitimar ciertos discursos peligrosos. Puntualmente lo de Agostina, yo no sé si si podía haber evitado. Claro, por eso más no de lo que, sabemos. Exacto, no lo sabemos, y eso también hay que decirlo, digamos. Yo no puedo decir si lo que sí podemos dar cuenta, o lo que parece ser, es que hubo una demora por parte de las primeras personas que tienen contacto con la familia, que es el personal policial, claro, en la recepción de la denuncia y en la actuación, en la actuación, ¿no? en lo que hay que hacer inmediatamente. Exacto. A lo mejor Agostina ya estaba muerta, y eso también hay que decirlo, pero esa familia tal vez se hubiese quedado más tranquila si sabía que estaban todos los recursos necesarios para buscarla. Exacto. Y muchas veces, porque nos pasa, porque lo escuchamos, porque en muchas familias van a denunciar y le dicen o que no le pueden tomar la denuncia, o que hay que esperar 48 horas porque a lo mejor está con un noviecito, una noviecita. Claro. Yo quiero reforzar y aprovechar estos espacios porque me gusta hacerlo cuando podemos hacerlo. Obvio. Es que la Esa denuncia es la idea. inmediata, hay un protocolo que cuando estamos hablando también de a niños, niñas y adolescentes, también se puede llamar a un número de teléfono de Nación,
que es no es el 145, si yo no me equivoco, es el 140, no el 144 tampoco, porque esa es para la línea de denuncias, pero es el 143 o el 140, está dando vueltas en las páginas web de argentina.gov, que son necesarias para poder empezar a poner los protocolos de búsqueda que existen. Está la alerta Sofía, tienen ciertas características y demás, pero las denuncias no hay que tomarlas dentro de las 48 horas. Claro. Son inmediatas. ¿Cómo son esos procedimientos, Candela? Porque, bueno, esto es para que la gente conozca, ¿no? Porque la mayoría de las personas a veces no conocen y el desconocimiento genera esto de, quedarse y retraerse, ¿no? Y decir, bueno, no me la tomaron a la denuncia. No, hay que exigir, porque pasa en distintos ámbitos. A mí me pasó en estos días, en otro tema que nada que ver, pero que si uno no se impone y hace valer sus derechos en ese momento, pasa y pasa de largo. Y bueno, a veces esto tiene consecuencias graves. Yo, en el caso de que exista una situación como la de Agostina, por ejemplo, salió de la casa, no saben dónde está, pasan horas y no la encuentran. Va la madre, el familiar, quien sea, a la comisaría. Puede ir a la comisaría, puede ir a un centro territorial de denuncias, puede ir a la fiscalía. Acá en Santa Fe, y por lo menos lo que es Rosario, porque conozco más que nada Rosario, pero puedo algunas cuestiones de Santa Fe en general. Santa Fe tiene centros territoriales de denuncias, que fue una muy buena política de Estado para tratar de, quitarle además funciones administrativas a la policía para que pueda hacer tareas, digamos, de prevención del delito o tareas puntualmente de investigación incluso. Sí. Entonces se implementaron los centros territoriales de denuncia que están abiertos por lo menos de lunes a viernes. Seguro hay, tomé conocimiento que los días sábados también están trabajando, trabajan de 8 a 20, obviamente feriados y domingos no, pero sí es un buen espacio porque es un espacio que depende del gobierno provincial, directamente del Poder Ejecutivo. Y hay abogados, abogadas que reciben, psicólogos, psicólogas también, que reciben las denuncias y eso se manda directamente a Fiscalía. Comisarías también se puede hacer denuncia. Lo que sí, las comisarías funcionan las 24 horas, los 365 días del año. Entonces, cuando tenemos una situación del estilo de un fin de semana, suponte, o a la noche, se puede denunciar en comisaría. Tienen el deber de tomarte la denuncia porque por más de que existan los centros territoriales, no se les quitó esa función completa a la policía. Y en Fiscalía no reciben denuncias. No reciben denuncias directamente si uno va a denunciar. Si uno va patrocinado con un profesional, sí las reciben, pero bueno, en estos casos tan urgentes es necesario la actuación rápida, inmediata, a través del centro territorial o comisaría. Y yo lo que recomiendo es que siempre le pasen la persona diga que le pasen consulta al fiscal que está de turno, porque siempre hay un fiscal o una fiscal de turno. Entonces, frente a una situación de estas, que ya le pasen consulta, porque si hay alguna sospecha de alguna posibilidad de no sé, pienso, situaciones diversas, trata de personas, situación de una pareja violenta y demás, es importante. Pero si la persona va a la comisaría, porque generalmente estas cosas pasan a la noche, a la madrugada, cuando Total. No hay... Sí, no o la hay... familia también espera un rato. Claro. Uno siempre espera en que esa persona vuelva. Claro. Si va a tener que ir a una comisaría. Sí, si es así a la noche, una comisaría. Una comisaría. ¿Qué tiene que exigir en esa comisaría? Es decir, yo me planto ahí, no me voy hasta que no me tomen la denuncia y hagan qué tienen que hacer, es decir, qué se tiene que poner en movimiento para la búsqueda. Es decir, ¿qué tengo que exigir yo ahí? Exigir la toma de la denuncia sí o sí. Sí o sí. Sin esperar un segundo, ni 24, ni 2 horas, ni una, ni nada. Exacto. No existe protocolo alguno que hable de la espera de 48 horas para hacer una denuncia. Estos son prácticas antañas que precisamente tienen que ver con la falta de perspectiva de género, de pensar, se fue con un novio, seguro se fue de la casa. Bueno, de estas prácticas
Y no, si vos estás denunciando, no importa, porque no importa si se moviliza la denuncia y después la persona a las 2 horas aparece. O sea, puede pasar, ha pasado, sí, no ha pasado. importa. Hay que hacer la denuncia porque hay que noticiar. Después eso se empieza lo que se llama una búsqueda de paradero. Después esa búsqueda se levanta inmediatamente, una vez que la persona aparece, se vuelve a dar aviso a las autoridades y listo, no es nada complejo. Y empieza un protocolo de búsqueda, por eso la importancia también de que se le pida al personal policial no solamente la toma de la denuncia y que te den una copia, sino también que se le dé inmediata información al fiscal que está de turno y que te informen quién es el fiscal que está de turno. Bien. Perfecto. Eso es importantísimo saberlo, porque por ahí la gente se encuentra con que, bueno, no te tomamos la denuncia porque hay que esperar. Y bueno, ¿y la familia qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? Salir a buscar por todos lados desesperadamente a la persona que no está encontrando, y eso no es lo más correcto, porque bueno, a lo mejor lo encuentras, sí, a lo mejor ha pasado, acá en Santa Fe pasa muchas veces, en muchos casos, que hay búsquedas que incluso Fiscalía difunde la búsqueda de paradero de adolescentes específicamente, y que después afortunadamente son encontrados, y a veces ni llegamos a publicar la información que ya fueron encontrados, y bueno, no importa. Lo importante es actuar inmediatamente, porque puede haber algún caso que derive en otra cosa, ¿no? Bien, bueno, le damos la bienvenida a la doctora Alicia Cadierno, médica legista. ¿Qué tal, doctora? Gracias por la convocatoria. No, por favor. Bueno, muchas gracias por venir hoy. Sabemos que un sábado, bueno, los sábados son complicados. Son problemáticos. Sí, a veces sí. Por ahí la gente está en otras actividades, haciendo otras cosas, así que muchas gracias por estar. Bueno, estábamos hablando con Candela. Y bueno, ya se va a sumar también otra profesional, que bueno, el tema de Ni Una Menos, ¿no? ¿Cómo viviste el Ni Una Menos, este último Ni Una Menos, y bueno, con todos los casos que han ocurrido? Muy dramático, estaba escuchando acercarte un poquito. Así estaba escuchando las expresiones recién, y bueno, me acordaba de el principio de Lockhart, que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Y es cierto que cuando la impresión subjetiva es que se demora la investigación. Es de suponer que cuando un familiar hace, por lo menos consigue hacer la denuncia, ya ha buscado o ha procurado encontrar al niña, adolescente que no aparece, que no llega a casa. A lo largo de los años, por mi longeva vida, he tenido oportunidad hasta en forma particular de procurar encontrar a alguna amiguita de compañero de escuela de mi hija que no aparecía, y que sí, realmente, por suerte, una niñita de 11, 12 años estaba, bueno, en casa de unos amigos. Claro. No sucedió absolutamente nada grave, por suerte. Pero es cierto que una vez que se produce la denuncia, se recibe la denuncia, se debe actuar en la inmediatez. En la inmediatez, que la denuncia es preferible que la reciba, que la tome un personal capacitado, como puede ser un psicólogo de los centros territoriales, porque los elementos que puede dar la persona que denuncia pueden orientar a la gravedad o la seriedad de la búsqueda, con que tiene que instalarse la búsqueda, porque los minutos cuentan. Hemos tenido experiencias de niños en supermercados que han sido en cuestión de minutos cambiados de sexo, es decir, le han cortado el pelo, le han cambiado la vestimenta, niños de 2, 3 años, y que bueno, eso es cuestión de segundos. Claro. Es decir, la búsqueda realmente debe ser perentoria, lo más perentoria posible. Sí. Y por personal capacitado para la búsqueda. Realmente específico para la búsqueda. Debiera ser personal debidamente instruido y en la forma de búsqueda para el caso específico. Ajá. Claro, no cualquier digamos personal, cualquier investigador, ¿no? Por supuesto, sino ya cuando se necesita, cuando se necesita con una perspectiva. Claro, exactamente. Que tenga una búsqueda direccionada a casos particulares. Al fin, sí. De búsqueda
en casos en entornos de violencia de género. ¿Qué papel cumple la medicina forense en los casos de violencia de género y femicidios, ¿no? Porque bueno, la verdad que la profesión te lleva a actuar sin duda, posteriormente, ¿no? Al hecho en muchos casos. No, también tiene un papel preventivo importante en la violencia de género, porque el médico forense es el que está capacitado para evaluar lesiones y, digamos, holísticamente, ese caso en conjunto, porque tenemos formación en salud mental, es decir, en psiquiatría, en psicología, la posibilidad de la constitución de juntas interdisciplinarias en el ámbito de Rosario y en Santa Fe. Es el médico forense el que evalúa las lesiones en el momento y lesiones de distinta data, la forma en que fueron producidas, la impronta que puede tener la lesión característica y la psicología de la persona que denuncia. Porque sabemos muy bien que que muchas veces la violencia está naturalizada y que es progresiva, es de instalación progresiva y que podemos prevenir un hecho luctuoso, una pérdida de una vida o lesiones graves o el condicionamiento serio de esa persona que denuncia o del entorno familiar, que además seguramente que también está sufriendo la denuncia, claro, la violencia. ¿Existen algún tipo de protocolos? Bueno, porque esto se habla mucho, ¿no? Cuando hay casos, por ejemplo, no hablando de femicidio, sino de violencia ya sexual o abusos y demás, que se habla mucho de la revictimización de la víctima, ¿no? En los casos de cuando se hacen las pericias respecto de esto. ¿Cómo se manejan esos? Generalmente la hacen hombres, en algunos casos, ¿no? ¿Físico? El examen físico. Entonces, como que esto me ha pasado en muchos casos que me han comentado esto de cómo se realizan ese tipo de pericias, ¿no? Bien, a lo largo de los años ha ido evolucionando el tema, porque decía Candela esto, ¿no? ¿Verdad? A lo largo de los años ha ido evolucionando, comenzó con la Comisaría de la Mujer, que estaba muy bien organizada, hace largos años ya, y que tenía personal femenino, tanto para la recepción como para la evaluación psicológica, como para el examen. Depende de dónde llegue la consulta, porque por ejemplo si es a nivel hospitalario, porque la víctima llega lesionada gravemente, es asistida por médicos, por lo tanto está en un ámbito protegido, digamos, hay personal de enfermería, se busca aportar las medidas necesarias como para evitar la revictimización. Estamos tenemos muy en cuenta en general en el ámbito médico esa cuestión. Y con respecto a la justicia, se pretende que las evaluaciones de las lesiones, sobre todo lesiones que tienen que ver con el abuso físico y sexual fundamentalmente, lo efectúe también en el ámbito del consultorio médico forense. Y tanto en Santa Fe como en Rosario, la mitad del personal es femenino. En una época, cuando yo era la única mujer en el cuerpo médico forense, era convocada a los juzgados de instrucción a tomar las declaraciones de niños, niñas y adolescentes, y así surgió el tema de poner en marcha la Cámara Gesell, que fue en el 2008, con la doctora María Laura Sabatier, que era la jueza a cargo de Instrucción 12, que convocamos a la Corte para que nos facilitara el ámbito de la Cámara Gesell que se usaba para familia, y comenzamos a tomar las entrevistas de los niños. Y bueno, yo en mi acervo tengo varios cientos de entrevistas tomadas sin la capacitación de un psicólogo diplomado, digamos, pero con el bagaje de 30 años de ejercicio de la medicina legal, teniendo en cuenta las vulnerabilidades de los niños y las mujeres. Y bueno, tenemos en el ámbito del médico forense en Santa Fe, tanto en Rosario como en Santa Fe, y con las otras circunscripciones, la presencia de personal femenino para los exámenes. Bien.
Bueno, vamos a sumar a Sandra Bonfanti, que es psicóloga y que también tiene una amplia trayectoria en lo que es prevención y análisis y atención a víctimas de violencia de género, para que nos cuente, bueno, cómo vivió este Ni Una Menos, ella también, cómo ve la situación actual del movimiento Ni Una Menos y la violencia de género, con bueno, la regresión que ha habido en las políticas públicas respecto de esta problemática. Buen día, Sandra. Buen día, Alejandra. Bueno, acá estamos con Candela de Marchi y con la doctora Alicia Cadierno. Bueno, hablando del tema, no sé si pudiste escuchar lo que estábamos conversando. Bueno, buenos días a todos, a la audiencia también. Muchas gracias por la invitación. Lamentablemente, por problemas de conectividad, recientemente pude ingresar a esta reunión, a esta conversación, y solo pude escuchar algún tramo de la exposición de la doctora recientemente. Bien. Bueno, creo que se vivió con mucha participación en las calles, porque es muy sentido a nivel de respuesta social todo lo que han sido estos últimos casos que se han mediatizado, porque casos lamentablemente tenemos cada poco tiempo, estadísticamente, ¿no? Sí. Lo que respecta a femicidios. Entonces se vive con dolor, pero con participación y con convicción de que necesitamos más políticas públicas para atención de la problemática, que el Estado se ha retirado de todo eso, cerrando ministerios, cerrando programas, y bueno, las consecuencias están a la vista, porque cuando se formula justamente la concepción de femicidio, feminicidio, eso implicaba una responsabilidad estatal en el hecho. De allí nacen las formulaciones conceptuales de lo que es un femicidio. Hay una retirada, y esta retirada la estamos viendo evidentemente. Vos me decías también, disculpa, que trabajábamos en prevención y en promoción. Sí, me interesa, que cuentes cuál es tu experiencia, ¿no? en ese punto. Bueno, hace bastante tiempo, hace unos 25 años, comenzamos con un grupo de psicólogas a trabajar la problemática. Trabajábamos la problemática de género y de trabajo. En el ámbito de lo social y lo comunitario. En ese entonces, por supuesto, todavía ciertas legislaciones no las estaban vigentes, como la ley de salud mental a nivel nacional, ¿no? Digo, no provincial, de la provincia de Santa Fe, ni tampoco la ley de protección integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Pero sí teníamos un montón de referencias de legislación y convenios internacionales, ¿no? El abordaje siempre ha sido un abordaje en lo comunitario, porque la verdad que como profesionales de la salud entendemos que articular con distintos sectores sociales para trabajar la problemática es estratégico, porque en los barrios las mujeres llegan a las organizaciones que se encuentran allí en su territorio. Esas van a ser las primeras en escuchar, en advertir que allí está apareciendo algo del orden de lo riesgoso para esa mujer. Porque ahí, apuntamos, ¿no?, al tema de la naturalización de esta cuestión, ¿no? De que en algunos ámbitos está naturalizada ya la violencia, es una forma de vida, y en muchos casos las propias víctimas no toman conciencia de que están siendo sometidas. Bueno, a ver, en algunos ámbitos, si tomamos a ver la definición de violencia, por ejemplo, para referirnos a una gran teórica que es Rita Segato, que habla que la violencia de género no es un hecho aislado.
no es algo patológico, sino que es parte de la estructura de poder constitutiva de una sociedad, Claro. de esta sociedad. Entonces, hay condiciones de orden estructural en juego que difícilmente ninguna de las que estamos en este momento compartiendo este espacio hayamos estado ajenas a eso. Por supuesto que en distinto nivel de riesgo para la integridad de esa mujer, ¿no? Sí. Entonces, como vos decías, sí, la naturalización está presente en la sociedad, en todos los, en las clases, en todos los estamentos, en distintas instituciones, dimensiones, y hay que darle mucho trabajo de desnaturalización, desnaturalizar, decimos, y de visibilizar, como dos ejes fundamentales para la promoción y la prevención de esas violencias. Bien. Desnaturalizar y hacer visible, porque muchas cosas que hace no tanto tiempo, 10 años atrás, invisibilizamos, hoy ya se volvieron, incluso por suerte para las nuevas generaciones, mucho más visibles. Hacer humor sobre ciertas cuestiones de la sexualidad, de la apariencia de una persona, hoy día ya se piensa por lo general de otra forma. Y eso ha sido producto de hacer un trabajo en lo social que impacta en lo cultural, de desnaturalización y de visibilización. Sandra, ¿cuál es el aporte que se hace desde la psicología en los casos de violencia de género? Ajá. Bueno, específicamente si en los casos judiciales, ¿no? En los casos que ya llegan a la justicia. ¿Cuál es el aporte que se puede hacer? Porque bueno, muchas veces no son tratados con perspectiva de género, y creo que el aporte de los distintos de las distintas disciplinas hace que, bueno, se revise, ¿no?, esta situación. Hay casos que llegan que no se toman como un caso de violencia de género, y luego con el avance y el aporte de las distintas de las distintas áreas se revisa esta forma de tratarlo, ¿no? A ver, voy a hablar desde una experiencia personal, sí. Por ejemplo, de tener muchas personas, muchas mujeres, concretamente en tratamiento, que jamás han hecho la denuncia de violencia, y que se encuentran, bueno, en un trámite de divorcio de larga data, y por supuesto la violencia continúa. No hay forma que cese, porque sí, entonces se encuentran en audiencias frente a su expareja, que tenían una relación violenta y que justamente quiso desvincularse por esa razón, pero esa violencia nunca fue denunciada. Digo, acá no estamos hablando de casos en donde terminan siendo noticia periodística. Sí. Pero son casos que se repiten muchísimo. Y me llama la atención muchas veces que me han planteado, y no, la abogada me dijo que no me conviene, que esto lo puedo resolver así, más rápido. ¿Por qué? Porque sería hacer una denuncia a nivel penal, y entonces complicaría si llegamos a un acuerdo. Pero en el medio dice llegar a la consulta porque la misma abogada le dice, vos andá a una psicóloga. Andá a una psicóloga que así te ayuda, no sé, como mágicamente vamos a resolver algo que nunca termina inscrito en ese orden, en el orden legal. Bien, bueno, Eso a ver, acá tenemos dicho. Una abogada. A ver, ¿qué te parece esto, Candela? Seguramente esa abogada que se encuentra en esta mesa, en esta reunión, va a decir seguramente no soy de eso, y entiendo que no va a ser de esas abogadas.
Oh, bueno, no, primero agradezco saludar a Alicia y a Sandra, la verdad que maravilloso escucharlas, muy, muy, muy interesante, y siempre es rico encontrarnos desde la interdisciplina, eso también es importante para trabajar. No, es cierto lo que dice Sandra, es cierto, porque se juegan muchas cosas cuando una mujer viene a una consulta. Yo ahora puntualmente, mi rama más que nada en el derecho tiene que ver con lo penal. Entonces me encuentro viendo la situación de las mujeres desde dos lugares, desde mujeres que son víctimas de delito, pero también mujeres que han sido, están en el sistema penal, digamos, victimarias, me refiero, generalmente son otro tipo de delitos, no violencia. Digo, violencia contra las personas directamente así, sí. En los cuales las mujeres terminan inmiscuidas en el sistema penal. Pero tomé mucho tiempo casos de familia, sobre todo, que son estos casos que nos contaba Sandra, y es cierto, se juegan muchas cosas en esa consulta, porque muchas veces estamos con mujeres que han sido vulneradas muchísimo tiempo, donde han sufrido muchísima violencia, a lo mejor psicológica, a lo mejor no llegó a la violencia física, donde nosotros tengamos una lesión, donde tengamos algún otro un delito concretamente, pero sí tenemos una situación de mucha violencia, que es necesaria de alguna u otra manera dejarla plasmada en los expedientes, porque eso también cambia la manera en que nosotros tenemos que evaluar el caso. No es lo mismo un divorcio donde dos personas, bueno, deciden culminar una relación de pareja que tuvieron, y bueno, eso puede haber obviamente puede haber algún conflicto o no, puede haberlo y están de acuerdo, pero siempre analizarlo desde ese lugar, y siempre, nos gusten o no nos guste, o a lo mejor no tengamos una cuestión explícita de parte de nuestra clienta de una situación de violencia, no podemos no tener los lentes de la perspectiva de género, porque de alguna u otra manera esas vulnerabilidades propias de las relaciones desiguales de poder, que son sociales, nos impactan en un expediente judicial. Claro. Lo más típico, digo, y la situación económica, generalmente, no digo que no haya al revés, pero generalmente las mujeres cargan con muchísimas más cuestiones de vulneraciones en términos económicos y patrimoniales, porque generalmente se han quedado a lo mejor en la casa sosteniendo que el hombre pueda salir a trabajar, a desarrollar su vida profesional, y eso después tiene un impacto. Obviamente que las tareas de cuidado también, y eso es una deuda que la justicia tiene muy grande para con las mujeres, de reconocer en términos económicos las tareas de cuidado. Ha habido algunos fallos últimamente respecto de eso, ¿no? Sandra hablaba de que, bueno, nosotras, como por nuestra vida y el desempeño que tenemos como profesionales y demás, seguramente no estamos en un círculo donde podemos tener otro tipo de vulneración de derechos. A lo mejor tenemos otras herramientas que otras mujeres que se encuentran en otra situación o no han tenido la oportunidad de hacer otro camino. En lo personal, pero sí en lo profesional. Ustedes, Alicia, me gustaría preguntarte esto porque, bueno, sos la que más trayectoria laboral tenés y has estado muy jovencita en ámbitos donde prevalecía el hombre como trabajador, ¿no? En ese ámbito. ¿Cómo ha sido tu experiencia como mujer para insertarte en ese ámbito donde en el momento en que vos has comenzado era mayoritariamente de hombres? Sí. Bueno, yo realmente he tenido una suerte enorme porque tuve un padre con mayúsculas, con letras mayúsculas, que bueno, me consideró como realmente debía ser considerada, por lo tanto yo estaba empoderada en mi condición de mujer. Ajá. Y una madre también que cumplía su rol perfectamente. Tuve suerte porque, bueno, pude estudiar medicina en una época del proceso donde realmente era difícil. Empecé a trabajar siendo estudiante de medicina, ya promediando la carrera. Fue un ámbito, es decir, fue una excepción realmente, porque, bueno, yo quería, mi vocación era ser cirujana general, y tuve la oportunidad de hacer la concurrencia en el Hospital Ferroviario, hice la especialidad, rendí la especialidad en un ámbito puramente masculino, pero había tenido como antecedente a la doctora Silvia Giacometti, que bueno, había fallecido en un accidente de tránsito y que había dejado una impronta muy importante, pero bueno, es una excepción.
Realmente es una excepción, he podido hacer todo, tengo 3 hijos y realmente no sé si, bueno, no son vulnerables, son potentes mis hijos, pero tienen una formación, una directriz que no se les puede obviar, tener en cuenta el bien, la verdad y la justicia. Entonces se choca contra toda cuestión de sesgo en casa. Y es difícil porque cuando se necesita sabiduría para intervenir en la justicia en un caso, que no debe nunca dejarse de lado, que el que está escuchando del otro lado sea sabio, tenga experiencia y fuerte, pueda ver lo objetivo en el otro, el sufrimiento en el otro, y es complicado. No, muchas veces elegir o decidir sobre la incorporación en la justicia o en el ámbito institucional que sea, personas que sean capaces de dirimir en el dolor ajeno para actuar como corresponde, y es excepcional. Es excepcional. Muy Lo bueno. digo después de 30 años de médico forense y especialmente en los últimos 6 años en que estoy ejerciendo como perito de parte. Realmente es alucinante lo que puede llegar a verse de un lado y del otro, en el hombre y en la mujer, en los niños y en el ámbito judicial y en el ámbito policial y en la fiscalía y en la defensa. Es alucinante. La experiencia realmente es dolorosa. Puede llegar a ser muy dolorosa. Bien. Bueno, ¿y Candela? ¿Cómo te ha ido en tu incursión en un ámbito donde también, ¿no? Si bien más reciente, con ya algunos cambios en la cultura de la sociedad, pero también básicamente de... Sí, yo te digo, soy una privilegiada en términos de que, bueno, que me precedieron muchísimas mujeres que bueno, han sufrido a lo mejor de otra manera los sesgos de género, desde el que no te dejen matricularte por ser mujer, desde bueno, acá no entras por ser mujer. Digo, qué interesante lo que contaba Alicia también, el ámbito de la cirugía, que es netamente masculino, y bueno, la medicina forense también. Entonces digo, bueno, uno viene con un bagaje que por suerte, digo, por una cuestión histórica, no nos tocó. Pero sí nos sigue tocando, creo, la necesidad de seguir abriéndole puertas a las que vienen y las propias también. Porque sí, el ámbito penal es un ámbito que está masculinizado, lo ves por ahí, yo lo veo mucho por ahí con sutilezas. O llegas a una sala de audiencias y los varones, no importa esto de la sabiduría y el conocimiento. Nosotras tenemos que saber 50 veces más, prepararnos 50 veces más, porque no importa si vos dijiste una cosa que, y es como, ya está, es claro, es la cruz. Es lapidario. Exacto, entonces y el varón, bueno, no importa. Pasa. El doctor sigue siendo el doctor igual. Claro. El que te digan el doctora, bueno, es un poquito más. Llegas a las salas de audiencia y ya los varones ya están todos desplegados con las piernas abiertas. Siempre esto que jodemos de las piernas abiertas, claro, que ya no lo hacen ni conscientemente, digo, sí, no hay una cuestión, no digo, de empezar a pensar esas pequeñas sutilezas, el uso del espacio, qué espacio le damos al otro, ciertas cuestiones que nada, en el ámbito penal esto se ven, son por ahí sutilezas en comparación de otras cosas que por una cuestión histórica otras mujeres vivieron, pero que siguen existiendo en el ingreso a las unidades penitenciarias, donde también es un ámbito el sistema penitenciario muy, muy masculinizado. Y después estas otras cuestiones de, bueno, cómo llega una mujer también a la justicia. Claro. Pero bueno, es para seguir trabajando, para seguir pensándolo, y la necesidad de esto, vuelvo a decir, de que es muy, muy, muy importante siempre ponernos esos lentes, porque esos lentes también incluso nos permiten empatizar con otros dolores. La perspectiva de género nos hace, me parece, que más humanos y humanas a todos y todas en este sentido, en poder empatizar con ciertos dolores y las vulnerabilidades que pueden tener otros. Empezamos a autorreconocer las desigualdades sociales, y eso está bueno. Sí. Y Sandra, ¿cómo te fue a vos en ese recorrido? Está bien que la psicología es más femenino, ¿no? Tal Es cual. más para, Yo pensaba eso hay mientras muchos las más psicólogas escuchaba. que psicólogos.
Sí, mientras las escuchaba justamente pensaba eso. Yo tuve en un trayecto de mi vida, fui directiva del Colegio de Psicólogos de la provincia de Santa Fe, y me empecé a preguntar, teniendo conocimiento desde ese lugar, eh, cómo es el número en la población, ¿no? Y había sacado en ese momento la cuenta que el 87% éramos mujeres, Mira, claro. el 87%. Sin embargo, cuando yo me recibo, todo, tengo que matricularme, siempre los directivos fueron varones. Ajá. Qué llamativo, esa pequeña franja de porcentaje de colegas sí tenía la dirección, digamos, eh, de la institución. La dirección está ahí a cargo. Y también, bueno, después ya me retiré de la participación en esos ámbitos, pero pensaba que esto, ¿cómo no hay paridad en esas instituciones? ¿Cómo la paridad la hemos logrado, por suerte, en otros ámbitos, como en los cargos legislativos, y la hemos luchado para que se plasme en esos ámbitos. Claro. Pero en las organizaciones sociales o en las colegiaturas no tenemos paridad. Y eso sería muy justo. Sucede también, lo he visto con los docentes, es muy llamativo, que la población de docentes son maestras, debe ser, yo ahí no tengo estadísticas, pero debe ser también, no sé si Y la gran mayoría 8 de cada son 10 mujeres. o algo así, una gran mayoría, y vemos reiteradas veces, al menos lo veo en forma pública, que quienes dirigen sus gremios y todo eso, por lo general son varones. Sí. Somos a varones, ¿no? Bueno, esta es una deuda, ¿no? De que los lugares de decisiones, los lugares de poder, los lugares donde se dirige y demás, está mayormente ocupado por varones. Esto es una deuda. Incluso lo vemos en funcionarios públicos y demás, esto de la paridad en las listas de candidatos y demás, generalmente, bueno, a veces no se cumple. Eso es algo que también está todavía pendiente, como muchas otras cosas, ¿no? Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, vuela, la hora voló, me quedaron infinidad de preguntas para seguir charlando, pero bueno, creo que hemos dado un pantallazo de la temática y cómo se vivió Ni Una Menos, y bueno, qué es lo que falta, ¿no? Todavía sigue habiendo deudas respecto de esta problemática que nos sigue afectando día a día, específicamente a las mujeres, y que, bueno, tenemos que seguir luchando, porque esto, no, también remarcar, para el hombre siempre es más fácil, la mujer para conseguir algunas cosas siempre tiene que trabajar un poco más, siempre es como que tiene que hacer un poco más para conseguir y luchar por sus derechos. Entonces, bueno, no sé si quieren cerrar un segundo cada una con alguna reflexión. Sí, que es muy importante y fundamental la capacitación de los niños desde el jardín de infantes en la violencia. Bien. En la violencia física y en la violencia psicológica. Sí, esto sí, es se una necesita cuestión de gente educación capacitada para capacitar a sí. niños desde la tierna infancia. Exacto, coincido plenamente. Camila. Que sigamos avanzando en materia de derechos, la capacitación, la prevención, seguir trabajando en eso y que no nos quiten lo que tenemos, que es muy importante. La ESI es fundamental, el formarse y ponerse siempre los lentes de la perspectiva de género, porque eso nos va a permitir, vuelvo a decir, ver otra realidad. Sandra. Bueno, me sumo a esas reflexiones con las que coincido plenamente, y también agregarle, reclamar por la vuelta de programas, por la vuelta desde lo estatal de asistencia a toda la problemática, y bueno, y si no, seguir fortaleciéndonos desde las organizaciones sociales y seguir articulando con ellas, que tengo presente por muchas compañeras que están en esos ámbitos de ONGs y que están día a día al lado de cada caso y poniéndole mucha energía a pura voluntad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a las tres. Y viva nos queremos.